Buenas tardes, compañeros. Se encuentra con ustedes el doctor Alejandro Poiré, secretario de Gobernación. Muy buenas tardes, una disculpa por el retraso. Quiero iniciar esta conferencia con un mensaje categórico de absoluta condena y de repudio total por parte del gobierno federal ante los hechos sucedidos en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, este fin de semana. Las organizaciones criminales jamás lograrán que la maldad, la cobardía y la muerte con la que actúan se conviertan en la base que rige la convivencia entre los mexicanos. Es por ello que el gobierno federal refrenda su apoyo al gobierno del estado de Nuevo León a fin de colaborar en las indagatorias y las acciones que sean necesarias para llevar ante la justicia a los responsables de estos terribles hechos. Como es del conocimiento de la opinión pública, hemos tenido durante las últimas semanas actos inhumanos y deleznables en distintos puntos del país que se enmarcan en una lucha irracional, fundamentalmente entre dos de las organizaciones delictivas existentes y sus aliados criminales. Tal es el caso del hallazgo de cadáveres del 4 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como los restos encontrados el 10 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, y ahora lamentablemente lo ocurrido en Cadereyta, Nuevo León. Existen indicios claros que sugieren que esta sucesión de hechos se deriva de una pugna directa entre las organizaciones delictivas del Pacífico y los Zetas en su intento por controlar plazas y rutas de su negocio criminal. La confrontación entre ambas organizaciones se deriva de la alianza criminal entre la Organización del Pacífico por un lado y la del Golfo, y esta alianza se da como resultado de la escisión entre el Golfo y los Zetas, que data del año 2010. En virtud de estas escisiones y estas alianzas, lo que enfrentamos ahora son episodios de violencia que todo sugiere se derivan de la pugna entre el Pacífico, sumado al Golfo, en contra de los Zetas. La violencia irracional con que estas organizaciones delictivas han asolado al Pacífico, al norte y al noreste del país es precisamente el motivo por el que el gobierno federal ha acudido en auxilio de las autoridades locales de esa región. De esta lucha directa entre el Pacífico y los Zetas hubo también episodios cruentos del conocimiento de la opinión pública en otras ocasiones, particularmente a lo largo del año pasado, tanto en Boca del Río, en Veracruz, como en la costa del Pacífico. Estos dolorosos hechos no hacen más que reafirmar la convicción y el compromiso del gobierno federal para seguir actuando de manera decidida y contundente en contra de los criminales que quieren generar miedo y zozobra entre las autoridades y entre la población. En este sentido, el gobierno de la República ha reiterado su llamado a la sociedad para que denuncie o informe de datos que proporcionen información útil y veraz sobre el paradero de los probables responsables de estos lamentables hechos. En particular, sobre los cabecillas del Pacífico y los Zetas, la Procuraduría General de la República mantiene un programa de recompensas por 30 millones de pesos y no nos frenaremos hasta dar con su paradero. Señoras y señores, tengan la seguridad de que si mantenemos el esfuerzo, no habrá en México impunidad para ningún criminal. Así lo demuestran los 22 criminales de los 37 más buscados del país que hoy están detenidos o nulificados. También es importante recordar que gracias a la acción del Estado mexicano se ha podido detener de manera eficaz a los autores intelectuales y materiales de hechos similarmente graves y deleznables. Así ha sucedido con la tragedia de San Fernando, Tamaulipas, donde más de 80 personas han sido llevadas ante la justicia, entre las que destacan 16 elementos de policía municipal. Otro caso es la detención y extradición de José Antonio Acosta Hernández, alias El Diego, jefe de la línea, principal brazo delictivo de la organización de Juárez y quien es presunto responsable de múltiples hechos violentos en Chihuahua. Asimismo, en los crímenes cometidos en el Casino Royal en Monterrey, ya se han aprehendido a más de 30 personas como presuntos responsables y que hoy se encuentran ante la justicia. Estos son ejemplos de que si perseveramos, podremos llevar a los responsables ante la justicia.
En apoyo al gobierno del Estado de Nuevo León, actuaremos en este caso con la mayor rapidez posible para que con las labores de investigación, de inteligencia y de denuncia sean capturados los culpables de estos terribles hechos. El gobierno federal ni va a ceder ni se va a amedrentar. No nos van a doblegar. Por el contrario, los criminales que han cometido estos actos de barbarie están siendo buscados, serán detenidos y pagarán por los delitos cometidos. Y el Gabinete de Seguridad está reforzando y profundizando la búsqueda de estos peligrosos delincuentes y no descansaremos hasta llevarnos ante la justicia. Seguiremos trabajando en estrecha coordinación y en un marco de responsabilidad compartida con los gobiernos de las distintas entidades competentes. Sé muy bien que estos hechos preocupan y agravian a la sociedad, pero la solución no está en bajar la guardia. La solución está en impedir la impunidad y que todos los mexicanos condenemos la violencia que generan estos delincuentes y que atenta contra nuestra paz y contra nuestra tranquilidad. Los responsables de la violencia son únicamente los delincuentes y la forma de acabar con ella, la forma de acabar con la violencia parte de llevarlos a ellos, a los asesinos, ante la justicia. Es por ello que el llamado es a una condena generalizada por los crímenes cometidos por estos delincuentes y a hacer un frente común, todos los mexicanos, en el propósito de verlos sometidos a estos delincuentes ante la ley. Gracias, estoy atento a sus preguntas. Eduardo Castillo, de la agencia AP. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Un par de preguntas. La primera, en los últimos hechos hemos estado recibiendo información de que algunas de las víctimas, al parecer, era gente inocente, que los estaban agarrando, los secuestrando y después los asesinaban. El gobierno tiene la percepción de que están utilizando una nueva estrategia, los carteles, de agarrar inocentes en esta disputa que tienen, y cuál sería la lógica que ustedes ven y qué puede hacer el gobierno para detener esto. Y la segunda, rápidamente, ¿ustedes ya tienen verificado si los Zetas estarían detrás de la masacre ahora en Cadereyta? Como he dicho, estos hechos y otros recientes que mencioné con toda claridad, sí existen indicios de que se derivan de la pugna criminal entre los Zetas y la Organización Delictiva del Pacífico. Como ya se ha mencionado también, no se tiene todavía una identificación debida de las personas fallecidas y en virtud de lo cual, pues cualquier información que se refiera respecto a la identidad posible o probable de estas personas, pues en este momento creo que la debemos de dejar para una verificación posterior con base en la información resultante de las pesquisas y de las investigaciones que hagan las autoridades locales. Es evidente que lo que tenemos, no solamente en este episodio, sino en otros, obedece precisamente a estos mensajes y esta línea de confrontación entre las organizaciones delictivas, y por lo mismo preferiríamos no especular hasta no tener mayor información que nos permita corroborar identidades en dado caso. De Jalisco, de Ixtlahuacán, la semana pasada, hablábamos con la Procuraduría del Estado esta mañana y nos decía que de los 9 identificados, de los 18, prácticamente no tenían antecedentes penales, eran albañiles, eran meseros o incluso un par de estudiantes, ¿no? A ese respecto hay que profundizar en ese caso en lo particular sobre los motivos por los cuales estas personas pudieran haber sido víctimas de la violencia, y justamente lo mismo se tiene que hacer tanto en el caso de Nuevo Laredo como lo más reciente en el caso de Monterrey. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Sí, buenas tardes, secretario. Las mías son 2 preguntas. Primero, ¿con qué sabor de boca va a cerrar este sexenio ante tanto asesinato? Cada semana son 88, son 85, y bueno, no bajan de 50. Y también que si creen que estas declaraciones que salen todos los días a decirle a la gente son suficientes para consolar o llevar algún ánimo a las personas que pierden a sus familiares, que como mencionaba el compañero, pues muchos ni siquiera tienen que ver en esta guerra y sin embargo son secuestrados y los asesinan. ¿Cuál es el mensaje que realmente debe dar el gobierno federal para convencer que sí se está trabajando, que sí están erradicando estas bandas? Gracias. El mensaje es precisamente ese, el tener perfecta claridad respecto a lo terrible de estos hechos, independientemente de la identidad de las personas,
estos son hechos absolutamente condenables e inadmisibles. Y el camino no es echarse para atrás, el camino es profundizar en las investigaciones y llevarlos ante la justicia. Y justamente por eso, la labor del gobierno federal, desde el inicio de la administración, y así lo será hasta el fin de la misma, es ir en contra de estos delincuentes, llevarlos ante la justicia y también, en esa medida, ir debilitando a estas bandas delincuenciales para que con el esfuerzo de los gobiernos estatales y el mejoramiento de sus instituciones de seguridad pública local, podamos ir mejorando de manera sustancial, sistemática y contundente los niveles de seguridad en todo el territorio nacional. Hemos visto episodios como estos, que son terribles y lamentables. Y en la medida en la que profundicemos la estrategia, en la que avancemos en desarticular estas bandas delincuenciales, en la que hagamos la transformación de policías estatales y municipales y profundicemos el trabajo de reconstrucción del tejido social, estaremos mejor preparados precisamente para evitar que estos hechos lamentables se repitan. Pues el cierre es precisamente ese, el avanzar más rápidamente, el profundizar y el estar convencidos de que gracias a este esfuerzo, que es un esfuerzo desde luego del gobierno federal, pero de todos los mexicanos y de los gobiernos de todos los estados, estaremos mucho mejor preparados para impedir estos eventos y sobre todo para que cuando ocurran llevemos de manera sistemática a los responsables ante la justicia. Lev García, de Reforma. Secretario, por acá, buenas tardes. Dos preguntas. En este aspecto que menciona de la estrategia, precisamente del gobierno federal, este incidente ocurre a menos de una semana de que fueron figuras de la Secretaría de Gobernación para anunciar que se ampliaba la presencia de las fuerzas federales, y lo mismo ocurre en otras entidades donde pareciera que cada que va el gobierno federal les dan un mensaje. ¿Lo entienden ustedes como un reto de los grupos del crimen organizado? Y el hecho de que estén desmembrados los cuerpos, vaya, no tienen extremidades, ¿realmente hay posibilidades de que sean identificadas las víctimas en un corto plazo? Evidentemente que es un trabajo que se tiene que hacer en la búsqueda de la identificación de estas personas y es una tarea en la cual estaremos coadyuvando con estos y otros elementos que se encuentren disponibles a las autoridades del gobierno del Estado de Nuevo León. Y lo que interpretamos nosotros es lo que se está diciendo. Hay una serie de hechos de violencia derivados fundamentalmente de la confrontación entre estas organizaciones delincuenciales por los que estos delincuentes habrán de pagar y habrán de ser llevados ante la justicia. Precisamente los operativos y los convenios que hemos venido firmando con los gobiernos de los estados son la expresión de esa responsabilidad compartida para ir detrás de estos delincuentes. Suset Alcántara, de 24 Horas. Buenas tardes, secretario. Buenas tardes. Últimamente usted ha viajado por el territorio haciendo o reforzando los programas de seguridad. ¿Esto es con motivo de no están funcionando, no están siendo viables o bien es temor de que aumenten más las cifras ante estos fallecimientos? Y la segunda, que está un poco fuera del tema, hace 2 semanas se reunió usted con el secretario de Educación Pública y con la líder del Magisterio para hablar sobre la negociación salarial. Mañana es Día del Maestro, se espera una megamarcha. ¿Qué hay de estos avances en esta negociación? Gracias. La negociación entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se está conduciendo fundamentalmente en el ámbito de dicha secretaría. Ahí lo dejaría yo. Desde luego, desde el punto de vista de la Secretaría de Gobernación, siempre ha habido el respaldo y el acompañamiento a la Secretaría de Educación Pública y al diálogo político con los distintos actores y con los distintos liderazgos sociales de nuestro país. Las visitas que hicimos a los distintos estados se fueron explicando, cada una de ellas, en su mayoría se refieren a convenios de colaboración, convenios de apoyo a las autoridades locales que habían pedido la presencia de la autoridad federal en el combate a la delincuencia y a la criminalidad. Eso es lo que se vino haciendo en el caso de Nuevo León, en el caso de Tamaulipas, en los distintos casos también en Guerrero, en La Laguna, etcétera, y específicamente en el caso de Morelos, que se pidió un operativo y un plan Morelos Seguro, pues es un nuevo plan que se anuncia precisamente para fortalecer la seguridad pública en el Estado ante un fenómeno de incremento de algunos índices delictivos, particularmente secuestro, en la zona de los municipios de la zona metropolitana de Cuernavaca y Cuautla,
y hacia el suroeste del estado. Además, en cada uno de esos convenios se confirma y se reafirma la responsabilidad de los gobiernos estatales y en algunos casos municipales para acelerar la transformación y la depuración de sus cuerpos policíacos, como elementos fundamentales de una estrategia integral acompañada de una transformación del tejido social precisamente para garantizar la seguridad en el corto y mediano plazo. No habiendo más preguntas, agradecemos a todos ustedes su presencia. Gracias, buenas tardes.